Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Imar Martínez José, Skellington 23, Enrique Vivas, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javier Delgado, Alejandro Tapia, Mauricio Martínez, Ángel Valencia, Pog Takovich, Fabnian, Tu Sabrosa Cumbia, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Buono, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Miguel Alvarado, Federico Romero, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez Ochoa, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Zippet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y a los supergracias que dejan en los videos anteriores. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. O bien, comentar o compartir con todos tus amigos. Espero que disfrutes la siguiente narración. Podía sentir cómo se le agotaba la energía. Su cuerpo se volvía ligero por el sueño. Y cada vez que sentía que se debilitaba, sacudía la cabeza despertándose, y luego seguía adelante con dificultad, concentrándose en pilotar el Homer sobre el terreno rocoso. El dolor en su costado se había reducido a un latido lento. Mantuvo su mano derecha presionada contra la herida abierta, tratando de ignorar la viscosidad de su carne, mientras sentía algo chapoteando en su interior. Sabía que probablemente estaba conteniendo sus intestinos dentro de su abdomen, pero no miró. No podía. Si miraba sabía que se desmayaría, y si se desmayaba, perdería el control del vehículo y lo estrellaría contra un acantilado o se caería de uno. El impacto podría no matarla directamente. Podría quedar atrapada entre los restos del tiempo que fuera necesario para morir en shock y pérdida de sangre. Eso sería todo. Así que condujo. El cielo de Nevada estaba nublado, oscuro, con nubes de lluvia. El viento había arreciado y soplaba a través de las ventanas abiertas. Echó el cabello de Lisa hacia atrás sobre su cara. Se lamió los labios agrietados, ignorando las náuseas en su estómago, el dolor en la parte inferior derecha de su abdomen, y se concentró en conducir. Zigzagueando entre rocas y peldaños, conduciendo el vehículo alrededor de cactus, afinando su objetivo, su meta, el camino que apenas podía ver frente a ella, ahora a unos buenos 500 metros de distancia. Si pudiera llegar a ese camino, volvería a intentar el teléfono celular. Debería haber matado a Animal directamente. Su mente estaba dando vueltas en eso mientras caminaba con dificultad, con una mano sujetándose a las tripas en el abdomen y la otra agarrando el volante. Animal se había debilitado por su ataque inicial y cargó contra ella, blandiendo el cuchillo salvajemente. Su mano derecha había estado cubriendo su ojo herido y era obvio que estaba medio ciego. Ella se aprovechó de su desventaja, agachándose y cargando contra él, embistiendo contra su torso expuesto, derribándolo. Todavía estaba agarrando la piedra que había usado para golpear el cráneo de Tim Murray y le había golpeado en la cabeza del sádico. Lo había dejado inconsciente a la primera. Su primer instinto había sido huir y casi empezó a correr a ciegas cuando se dio cuenta de que probablemente podría conseguir las llaves de uno de los vehículos Steam o Animal que yacían en el suelo del desierto. Regresó con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, los nervios alerta y saltando, anticipando la más mínima contracción. Se arrodilló junto a Tim Murray, notó el suave subir y bajar de su pecho y la sangre que se le coagulaba en los oídos, y comenzó a hurgar en sus bolsillos, encontrando una cartera, un teléfono móvil y un juego de llaves, incluyendo una atada a un llavero de agencia de alquiler de autos de Las Vegas. Eufórica, comenzó a dirigirse hacia los vehículos cuando se dio cuenta de que el teléfono celular todavía estaba junto a Tim. Volvió a buscar el teléfono. Lo encendió e intentó marcar el 911. Se llevó el teléfono a la oreja y comenzó a gritar pidiendo ayuda, esperando a quien le escuchara estuviera grabando sus frenéticos gritos de auxilio. Creyó oír a alguien, pero no podía estar segura de si lo oía siquiera.
si era una persona o la estática del viento creciente. Frustrada, colgó y lo intentó de nuevo, y otra vez. Ninguna de las veces obtuvo respuesta. Entonces, oyó una voz fina y aguda que flotaba desde el otro lado del pendiente. «Tim, animal, ¿qué está pasando?» La anciana. Lisa no sabía por qué lo hizo, pero comenzó a subir la pendiente con dificultad, agarrando el teléfono celular. Presionó un botón que mostraba una serie de números de teléfono y presionó el primero, sin saber con quién hablaría. Solo trataba de concentrarse con el mundo exterior. Se sorprendió cuando alguien contestó al otro lado y su voz se escuchó alta y clara. «Hola». Creyó haberlo oído responder, pero la conexión se desintegró de nuevo en estática. Siguió diciendo «Hola» unas cuantas veces. Creyó oír al hombre del otro lado preguntando por Tim, y entonces una repentina inspiración le invadió. Una oleada de odio e ira brotó de lo más profundo de su ser y gritó: «¡Hijo de puta! ¿Quieres hablar con tu amigo pervertido, Tim? Escucha esto». Y sostuvo el teléfono hacia donde yacía el cuerpo tendido de Tim. Luego volvió a llevarse el teléfono a los oídos. «¿Lo oíste? La razón por la que no oíste ni una mierda es porque Tim está a punto de morir. Acabo de romperle la maldita cabeza, ¿qué te parece?» No sabía cuánto de lo que dijo le llegó, pero algo debió de haberlo hecho. La respuesta del hombre fue inmediata. «¿Qué está pasando, Tim?» Lisa ya había llegado a la cima de la pendiente, y esta vez vio a la anciana al otro lado, de pie y mirando a su alrededor. Cuando la anciana vio a Lisa, dejó escapar un gemido de desesperación. «Escucha esto, imbécil», gritó Lisa por el teléfono y se lo tendió a la anciana. «Aquí tienes, abuela. Habla». «Los ojos, Rick. Rick dijo que podía quedarme con los ojos». Lisa se llevó el auricular a la oreja mientras volvía a bajar hacia los vehículos. «Tus dos amigos están muertos, y voy a dar por muerta a la anciana también, cabrón. Ahora estás jodido, ¿me oyes?» Esta vez el hombre lo oyó. «¿Quién mierda eres, perra? ¿Dónde está Tim? ¿Dónde está?» Le había colgado, y cuando llegó al final de la pendiente se detuvo, sintiendo una oleada de triunfo y orgullo crecer en su interior. «Los tengo, mierda», pensó. Quienquiera que sea, está huyendo. Lisa no sabía quién era el hombre, pero tenía el presentimiento de que quienquiera que fuera tenía algo que ver con la industria ilegal del hardcore de la que trabajaban Tim y Animal. El teléfono celular que llevaba Tim era un Minolta barato y solo tenía 3 números de teléfono registrados, lo que le indicaba a Lisa que era un trabajo de liga, probablemente conseguido para el fin de semana. Había oído hablar de prácticas en el bufete de abogados, de gente que conseguía teléfonos celulares por breves periodos de tiempo y luego los desechaba cuando ya no los necesitaba. Tal vez el tipo que encargó esta película snuff en particular era la persona con la que había hablado. Si ese era el caso, se quedaría con el teléfono celular, y una vez que llegara a un punto en el que recibiera mejor recepción de una torre telefónica, volvería a intentar llamar al 911. Se había acercado al Homer e intentaba marcar al 911 de nuevo cuando vio algo por el rabillo del ojo. Levantó la vista y vio el rostro retorcido de Animal reflejado en las ventanas del Homer, un momento antes de sentir frío, con el acero deslizándose por el costado derecho, abriéndole el bajo abdomen y derramando sangre caliente por su vientre y muslos. Ni siquiera sabía que estaba luchando contra él hasta que lo oyó gritar e inclinarse hacia adelante, apretando sus mandíbulas sobre su hombro izquierdo. Gritó, intentando darle un rodillazo en la ingle de nuevo. Sintió el cuchillo deslizándose de nuevo en ella y cayó hacia atrás con el trail vehículo, con su cuerpo arrastrándola hacia abajo. Su puño derecho subió y bajó sobre su ojo izquierdo, destrozándolo mientras él aflojaba las mandíbulas de su hombro para gritar. El cuchillo se deslizó fuera de ella, y la adrenalina estalló en su sistema, impulsando sus intestinos hacia adentro y también abriendo paso al instinto de lucha a un nivel que estaba más allá de la furia. Sintió que su agarre sobre ella se debilitaba ligeramente, y lo aprovechó clavándole el puño en la garganta expuesta. Él había caído hacia atrás, con arcadas, con la mano izquierda aferrada a su garganta. Soltó el cuchillo y ella se abalanzó sobre él, agarrándolo por la hoja, sintiendo cómo le cortaba la mano y los dedos. Agarró la hoja con la mano derecha y se abalanzó, clavando en él el abdomen de Animal, hasta la empuñadura. Sus ojos se desorbitaron y jadeó de repente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Luego, cayó hacia atrás, con el cuchillo sobresaliendo de su plexo solar y su único ojo abierto vidrioso por la muerte.
No recordaba cómo se subió al Homer, pero lo siguiente que recordó fue que estaba retrocediendo el vehículo por el terreno. Se dio cuenta de que lo estaba haciendo, y solamente se percató que estaba conduciendo hacia atrás cuando se detuvo. La pendiente en la que habían estacionado estaban a unos 100 metros de distancia, y podía distinguir vagamente el cuerpo de animal y Tim tendidos allí. Fue entonces cuando el dolor le invadió, haciendo que la asombrosa realidad de todo se viera clara y nítida. Solo se había arriesgado a echar un vistazo a su abdomen. Eso había sido suficiente para decirle que había perdido mucha sangre, y que podría no durar mucho. De alguna manera había agarrado el teléfono celular cuando volvió a subirse al Homer. Lo intentó de nuevo, sus dedos resbalando en el teclado mientras marcaba 911. Podía sentir que entraba en pánico y cerró los ojos, repitiéndose a sí misma: «No te desmayes, no te desmayes». Respiró hondo y de forma uniforme hasta que sintió que se calmaba. Luego colocó el teléfono en el portavasos sobre la palanca de cambios. Se tapó la herida del costado con la mano para intentar detener la hemorragia. Puso la marcha adelante con la mano izquierda y luego giró el vehículo para que estuviera orientado en una dirección en la que se sintiera segura. Ahora iba avanzando, sin siquiera estar segura de qué tan lejos debía ir. Solo sabía que tenía que poner algunos kilómetros entre ella y los demonios que había dejado atrás, y tratar de encontrar un lugar donde pudiera recibir una recepción decente para el teléfono. Podía sentir el viento azotando el costado del Homer mientras lo conducía sobre la arena áspera. Las nubes de la distancia se estaban oscureciendo, y se preguntó brevemente si sería arrastrada si lloviera fuerte de repente. Había oído que a veces las tormentas eléctricas del desierto eran así. Un minuto estaba árido y seco, y al siguiente el desierto se transformaba en un río caudaloso. Ya daba igual. Era mejor no pensar en eso ahora. Concentrarse en una sola cosa a la vez, y salir de ahí. Siguió conduciendo, intentando mantener el vehículo en una línea más o menos recta. No tenía ni idea de si iba hacia el norte o al sur, el este o al oeste. Todo lo que sabía era que tenía que encontrar una carretera, un sendero, algo que se pareciera a la civilización. Se preguntó qué tan alejado del camino habitual estaba la pendiente que había elegido para su asesinato. Debía estar al menos a 1 milla de la carretera más cercana, tal vez incluso más. Menos posibilidades de encontrar su cuerpo después de que terminaran, lo que significaba que tenía unos minutos para la conducción, si es que tenía suerte. Ya llevaba conduciendo, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 tal vez? Le palpitaba el costado y volvió a sentir náuseas. Luchó contra las ganas de vomitar y casi detuvo a Homer. Respiró hondo, tragó saliva y levantó el pie del freno. «Muévete», pensó. «Solo conduce. Solo sal de aquí». Pensó que podía sentir su sangre coagulándose bajo su mano. Pero entonces, cada vez que este pensamiento entraba en su mente, sentía un chorro fresco y cálido, y su mano volvía a sentirse empapada. Intentó concentrarse de nuevo en la tarea de conducir, mirando por el parabrisas las plantas rodantes que soplaban en el desierto, observando las ramitas y la maleza que se movían mientras el viento arreciaba aún más. Oyó el viento aullar y gemir mientras corría por el suelo del desierto. Ni siquiera se molestó en conducir ahora. Simplemente mantuvo el vehículo en un rumbo constante. Los neumáticos rebotaron sobre las rocas, rodaron sobre los cactus. Sintió una sacudida que le sacudió el sistema y las entrañas, y una nueva oleada de dolor estalló en su costado. Gritó y levantó el pie del acelerador. Algo había golpeado la parte inferior del vehículo. Sonaba como si algo se hubiera roto, y ahora el vehículo emitía un sonido de traqueteo. El Homer vibraba, y ella había levantado el pie del acelerador. Cerró los ojos luchando por contener el dolor, sintiendo cómo se le escapaba la sangre. ¿Cuánta sangre puede desangrarse a una persona y seguir viva?, pensó. Había perdido al menos la mitad ahora, tal vez más. El asiento estaba empapado. Se acumulaba en el suelo de la furgoneta, cerca de los pedales. Tenía la espalda pegajosa. ¿Quién sabe cuánto había perdido afuera durante su pelea con el animal? Se presionó la herida, reavivando el dolor, y apretó los dientes. Abrió los ojos con la vista borrosa y agarró el volante con más fuerza. Volvió a pisar el acelerador y se concentró de nuevo en la conducción. Se las arregló para concentrarse en la conducción durante lo que parecieron 5 minutos más. Pero de nuevo, podrían haber sido 5 segundos o 5 horas. No contaba el tiempo. Las nubes seguían oscuras, el viento seguía soplando y ahora empezaba a llover. Sabía que había pasado algún tiempo porque el paisaje había cambiado un poco. Miró por el espejo retrovisor y ahora apenas podía ver la pendiente. Había retrocedido hasta convertirse en una pequeña cosa en el fondo. ¿Qué tan lejos había conducido ya? ¿1 milla? ¿2 millas? Entonces, de repente,
Los neumáticos rodaron sobre el pavimento liso y ella arrancó, abriendo los ojos de golpe. Se detuvo, miró de un lado a otro. Era un camino estrecho, toscamente pavimentado, pero era un camino al fin y al cabo. Y donde había caminos había gente. Quitó la mano de su costado rápidamente y puso el vehículo en estacionado. Luego volvió a tomar el teléfono celular. Se le resbaló de las manos por la sangre que le había humedecido la mano. Tuvo que sostenerlo con las dos mientras marcaba el 911, con la lengua afuera, en señal de concentración. Un mechón de cabello ensangrentado le colgaba sobre la frente y se llevó el auricular a la oreja, esperando y rezando para que la llamada se realizara. Por favor, por favor. Pero nada. Quería gritar, quería llorar. Luchó contra el impulso de hacer ambas cosas. En lugar de eso, volvió a colocar el teléfono en el portavasos. Puso el vehículo en marcha, miró a ambos lados, decidió girar a la derecha y comenzó a bajar por la carretera. Se preguntó si Animal y Tim estaban realmente muertos. ¿Qué tan fuerte había golpeado a Tim? Tal vez solo lo noquearon. Tal vez solo tuvo una conmoción cerebral muy grave. ¿Acaso la gente que tiene conmociones cerebrales no sangra por las orejas? Tal vez se recupere y cuando vea el cuerpo de Animal tirado allí se dará cuenta de lo que ha sucedido. Tal vez consiga las llaves de Animal y venga a buscarla. Tal vez esté conduciendo detrás de ella ahora. Tal vez venga a buscarla en este mismo momento. Desterró el pensamiento por completo y apretó los dientes. Su mano derecha volvió a intentar detener el flujo de sangre de la herida de su costado. Y condujo. Echaba un vistazo al espejo retrovisor de vez en cuando sin poder ver nada. El camino frente a ella era árido, y ahora que estaba ensuciado por el viento, las nubes se alzaban más oscuras, completamente negras donde se encontraba el horizonte. El trueno resonó en el aire y el cielo se iluminó con relámpagos. A su derecha pudo ver que llovía a lo lejos. A juzgar por la forma en que soplaba el viento, la tormenta se dirigía hacia ella. Condujo. Y se concentró en mantener su mente alejada del dolor de sus heridas mientras conducía. Pensó en Brad, en sus padres, pensó en ganar, en vencer a los bastardos que habían organizado todo esto. Y cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Y cuanto más se enojaba, más decidida estaba a luchar contra la somnolencia que ahora amenazaba con envolverla. Negó con la cabeza, obligándose a mantenerse despierta. «Sigue conduciendo. Mantén el vehículo en la carretera y sigue conduciendo». Y entonces, estaba en otro camino. Esta vez en una autopista mucho más grande. 2 carriles recién pavimentados. Detuvo el Hummer, miró a ambos lados del camino, luchando contra la somnolencia, tratando de decidir cuál camino tomar. Giró a la izquierda. Cuando se incorporó al camino, vio un destello de luz a la distancia. Al entrar en el carril, entrecerró los ojos, luchando por mantenerse despierta. Las luces parecían más grandes y cuando las reconoció por lo que eran, sintió tal oleada de emoción que casi se desplomó sobre el volante de alegría. Luchó contra el impulso y continuó. El plan volviendo a su mente tan fácilmente como la decisión de luchar por su vida en el desierto. Los faros estaban lo suficientemente lejos como para que pudiera simplemente cambiarse al carril opuesto, bloqueando su paso. Quienquiera que condujera el vehículo se detendría. Quienquiera que fuera, la ayudaría. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda, sintiendo que los neumáticos patinaban sobre el pavimento. Pensó que el Hummer iba a volcar y automáticamente agarró el volante con la mano derecha, mientras una nueva oleada de dolor le recorría el abdomen. Su pie estaba bombeando los frenos y sintió que daban vueltas, como si estuviera en la marquesina de un parque de atracciones. Cuando el Hummer se detuvo, estaba de frente a los faros, que ahora eran más grandes. Había hecho un giro de 360 grados en el carril opuesto. Los faros eran más grandes y ahora podía ver el vehículo con claridad. Era un camión con remolque, uno de esos camiones de 18 ruedas para largas distancias. Podía oír el silbido de sus frenos de aire cuando comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse. Con un jadeo de alivio, Lisa buscó a tientas la puerta del lado del conductor y la abrió. Se desplomó sobre el pavimento gritando de dolor mientras su costado explotaba de nuevo. Sintió sabor a tierra en la boca. El siseo del aire que escapaba del sistema de frenos del enorme camión resonaba en sus oídos, e intentó ignorar la sensación de sus entrañas deslizándose fuera del agujero que Animal le había hecho en el costado con el cuchillo. Intentó mover los brazos, posicionándose para avanzar, pero sentía que caía en un agujero oscuro. Luchó contra la sensación, sacudió la cabeza para despejar la negrura que le envolvía rápidamente de dentro hacia afuera, y lo último que fue consciente fue de una rápida caída en picada hacia la oscuridad, unas manos fuertes agarrándola y el sonido de una voz masculina. Sus padres habían llegado al hotel poco antes de las 4 de la tarde, y eran casi las 5,
1:30. Brad Miller estaba desplomado en una silla de su habitación, mirando por la ventana. Su madre estaba sentada a su lado. Su padre caminaba de un lado a otro, pasándose una mano por su rala cabello, con aspecto preocupado. El jefe de seguridad del Luxor estaba en la habitación con ellos, junto con 2 detectives de Las Vegas, tratando de mantener la calma. Brad cerró los ojos, tratando de superar la sensación de pavor que sentía. Hacía 30 minutos, Mike Hall, uno de los detectives, había recibido una llamada de la patrulla de carreteras en Nevada. La tormenta eléctrica que estaba causando estragos en Las Vegas estaba obstaculizando el progreso de su búsqueda. Todas las carreteras que entraban y salían de Las Vegas estaban cerradas y había advertencias de inundaciones repentinas. No podremos llegar hasta mañana por la mañana, como muy pronto, le había dicho el detective a Brad. Será demasiado tarde para entonces, pensó Brad. Cerró los ojos, emocionalmente agotado. Estaba mirando su futuro, y por mucho que lo intentara, simplemente no podía imaginarlo sin Lisa. Entonces, sonó el celular de Mike Hall. Sí, respondió. La larga pausa hizo que Brad mirara al detective y lo que vio le infundió esperanza. Los rasgos del detective se iluminaron. De hecho, estaba sonriendo. Esas son buenas noticias, señor. Sí, se lo diré. Colgó. Brad se puso de pie de un salto. ¿Dónde está? La encontraron, dijo Mike Hall, radiante como un padre orgulloso. Está en el condado de Las Vegas, sometida a una cirugía. Un camionero la encontró en la Interestatal 30. Ella... Pero Brad no estaba escuchando. Salió corriendo por la puerta, con su madre y su padre siguiéndolo. John Miller lloraba de alegría, llamando a su hijo para que los esperara en el desierto. Mike Hall solo podía seguirlo, tratando de seguir el ritmo de la loca caravana hacia el hospital. William Greco estaba excitado y lleno de temor. Se alegraba cada vez que miraba a Brad, que estaba sentado junto a su madre, Joanne, hablando con Mike Hall o con uno de los otros detectives. Frank Miller siempre estaba muy cerca, ya sea sentado cerca de ellos ofreciéndoles sonrientes palabras de aliento y risas ocasionales, o paseando por la sala de espera, deteniéndose de vez en cuando para mirar por la ventana el oscuro paisaje urbano de Las Vegas, inundado de lluvia, entre otras luces brillantes. El temor lo llenaba cada vez que veía a Frank Miller. William había estado intentando averiguar cómo estaba Frank desde que llegó al hospital. Recibió una llamada de Brad al teléfono de su auto cuando estaba justo fuera de los límites de la ciudad. De camino a ayudar a la vigilia, informándole de que habían encontrado a Lisa. William no hizo preguntas de inmediato. Simplemente le dijo a Brad que estaba contento de que la hubieran encontrado. Luego se detuvo a un lado de la carretera. Buscó el número de su contacto del FBI y lo llamó. Después de darle la noticia, le dio al agente el número de teléfono de su auto y reanudó su viaje. Cuando la gente volvió a llamar 30 minutos después, William estaba entrando en el estacionamiento del hospital. Se sentó en el auto hablando con el agente, obteniendo la información más reciente. Un camionero de larga distancia encontró a Lisa justo después de las 3 de la tarde en la Interestatal 30. Conducía un Hummer azul y se había desviado hacia el tráfico que tenía en sentido contrario. El conductor sospechó que algo andaba mal, y lo confirmó cuando vio el cuerpo ensangrentado de Lisa en el pavimento. Inmediatamente, regresó a su camión y emitió una llamada de socorro por su radiocomunicador. Otros camioneros respondieron, llamaron al 911 y transmitiendo información vital sobre su ubicación. Entre entonces y el tiempo que tardó en llegar el personal de emergencia, el camionero cubrió a Lisa con una manta térmica e intentó controlar la hemorragia. Lisa fue trasladada en helicóptero al condado de Las Vegas, donde fue llevada inmediatamente a cirugía. Debido a que su descripción había sido transmitida a la Policía Estatal de Nevada, el FBI fue enviado inmediatamente al lugar de los hechos. Bajo un viento y lluvia intensos, lograron recuperar el teléfono celular en el Hummer. Inmediatamente rastrearon el vehículo hasta una agencia de alquiler donde había sido alquilado por el nombre de la licencia de conducir de un tal Carl Whitman. El contacto de William le dijo que cuando el DMV envió por fax a su oficina local una copia de la licencia, se quedó atónito. «Es él», dijo mientras William estaba sentado en su auto, con la lluvia cayendo a cántaros sobre las parabrisas. «Es el mismo tipo que Lisa identificó como Tim Murray. Tiene la barba rapada, pero es el mismo tipo. De haber obtenido una identificación falsa. Se había emitido una orden de búsqueda y captura sobre Tim Murray, así como sobre el hombre aún no identificado que se veía en el video de vigilancia del banco con Lisa. Además,
Se estaba distribuyendo una imagen fija de la anciana tomada por las cámaras del video de Luxor. La descripción de Brad de los eventos del secuestro de Lisa fue fantástica, pero ciertamente creíble. Una anciana seria. La artimaña perfecta, le dijo uno de los agentes a William. Nadie espera que alguien que se parece a una abuela sea un asesino a sangre fría. Es decir, incluso los criminales envejecen. Esta anciana probablemente ha estado involucrada en esta mierda durante años. La tormenta obstaculizaba los esfuerzos de búsqueda, pero las autoridades estaban seguras de que progresarían para mañana. Mientras tanto, Lisa estaba en cirugía, y una vez que recuperara la conciencia y pudiera hablar, varios agentes de la ley querían reunirse con ella. William estaría presente y quería interrogar a Lisa él mismo sobre ciertas cosas. Una vez que la tuviera a solas, quería hacerle preguntas sobre Frank. William solo había recibido una llamada de Bill, el investigador privado que había contratado. Bill le había dicho a William que en cuanto llegó al vecindario donde vivían Frank y Joanne Miller para comenzar su vigilancia, la pareja salió de la casa. «Los estoy siguiendo ahora», dijo. «Parece que se dirigen a Las Vegas. ¿Qué pasa?» Ese informe llegó poco después del mediodía. William estaba seguro de que Frank saldría de la casa. Tal vez se encontraría con Sheckman. Eso no sucedió. En cambio, los Miller se subieron a su vehículo y condujeron directamente a Las Vegas. Tal vez Frank no tenía nada que ver con esto, pensó William. Tal vez solo estoy siendo paranoico. Si estaba siendo paranoico, era debido al comportamiento aparentemente tranquilo de Frank. Observó a Frank por el rabillo del ojo. Notó cómo el hombre ahora estaba de pie en silencio junto a la ventana, mirando las deslumbrantes luces de la franja de Las Vegas a lo lejos. William lo observó, preguntándose qué pasaba por la cabeza del hombre, tratando de volver sobre sus pasos. Luego, diciéndose a sí mismo que ahora o nunca, se puso de pie y se acercó a Frank. Frank se dio la vuelta y sonrió al ver a William. «Gracias por estar aquí, Billy», dijo Frank. William asintió. «Es lo menos que podía hacer». Agarró el codo de Frank y le indicó que se alejaran de la ventana. «Escucha, ¿crees que podamos hablar en privado?» Su voz era baja y seria. «Solo nosotros dos». La expresión de Frank se volvió seria. Asintió. «Claro, Phil». Los dos hombres salieron de la sala de espera. Joanne gritó. «¿Frank?» Frank se giró hacia su esposa. «Bill y yo solo estamos dando un paseo rápido. Volveremos enseguida, querida». William esperó hasta que estuvieran fuera del alcance del oído. Señaló el bar. «Mira, me vendría bien un café. ¿Y a ti?» «Claro». Las compras de café se hicieron en la máquina dispensadora, y una vez que las tazas calientes estuvieron en la mano, William asintió a Frank. «Bueno, tengo algunas preocupaciones de las que quiero hablar contigo, Frank». Empezó a sentirse nervioso y se le movió los labios, odiándose por ello. Normalmente se le daba bien confrontar a la gente. Lo hacía todo el tiempo como abogado y disfrutaba el ambiente en la sala del tribunal. Pero aquí, en el hospital, con Lisa Miller sometida a una cirugía de emergencia para salvarle la vida, iba a confrontar a su suegro con las sospechas de que había organizado su asesinato. ¿Se estaba volviendo loco acaso? «He estado ayudando a Brad a lidiar con estos últimos días», comenzó William tomando un sorbo de café. «Cuando Brad me contó todo, yo estaba... bueno, me quedé impactado. Es solo que... es tan increíble que la gente esté interesada en estas cosas, ¿sabes?», dijo Frank Miller sacudiendo la cabeza. «Sí, lo sé, me da asco». William miró a Frank. Notó su expresión. ¿Era genuina la expresión de sorpresa de Frank? Era difícil saberlo. William insistió. «De todos modos, yo... empleo los servicios de muchos detectives privados. Estoy seguro de que lo sabes. Y le di los detalles del caso a uno de ellos y se puso a trabajar en él. También he estado trabajando con las fuerzas del orden en California para ayudar a encontrar a las personas que... bueno, ya sabes... secuestraron a Lisa en Ventura. Por supuesto no teníamos ni idea de lo que pasó hoy... o de lo que iba a pasar. Hice que enviaran a Lisa y a Brad aquí por su seguridad sin saber que... ¿Cómo demonios los encontraron?». Frank miró a William, con la sorpresa y el horror reflejados en el rostro. «¿Cómo demonios pudieron estos tipos raros encontrar a mi hijo y a Lisa e intentar hacer lo que le hicieron en California?». Con creciente duda, William negó con la cabeza. «No lo sé, Frank. Eso es lo que intento averiguar».
Simplemente no tiene sentido. William notó que, como de costumbre, Frank lucía impecable, con sus mocasines Gucci, su polo y sus pantalones gris oscuro. Su cabello ondulado estaba peinado hacia atrás, con algunas canas, un brazalete de oro colgado en su muñeca. Debería ser abogado o defensor penal, pensó William, frotándose con timidez su propio brazalete de cadena de oro. Las únicas personas que se suponían que debían saber que Brad y Liz estaban ahí eran su agente y ellos, nosotros y los padres de Lisa, pensó. ¿Quién más podría haberse enterado? No lo sé, dijo William rápidamente. De nuevo es lo que intento averiguar. Sé que Brad no ha hablado con nadie en California desde que llegó aquí hace unas noches, continuó Frank. Nos pidió que empezáramos a buscar atención psiquiátrica para Lisa. Simplemente no veo cómo alguien fuera de nuestro pequeño círculo podría ver. William le ignoró mientras una lenta y creciente comprensión lo asaltaba. El jefe de Lisa, George Brooks, había llamado justo ayer queriendo contactar con Lisa. Algo sobre archivos perdidos. Necesitaba hablar con Lisa desesperadamente. ¿Y qué había hecho William? Le había dado a George el número de su habitación en el Luxor. No puede ser George, pensó William. Lo conozco. No es más sádico de lo que creo que es Frank. Y hasta donde yo sé no tiene ninguna conexión con Golgotha. La única forma en que puedo relacionarlo con algo es que sabía dónde estaba escondida Lisa y Brad y... ¿Estás bien, Billy? William empezó mirando a Frank. Sí, estoy bien. ¿Por qué? Parece que estabas dejando que tu mente divagara. Sé que esto se ve mal, pero vamos a atrapar a esos bastardos, no te preocupes. He estado hablando con uno de los detectives principales del caso y... William lo soltó. Sé que el detective... Bueno, varios. Y que también el FBI... Aún... no te han interrogado, Frank. Pero supongo que lo harán pronto debido a tu afiliación con Golgotha. ¿Qué conoces a uno de los miembros de la Junta? Que te dio una llave de su casa. Lo sé todo al respecto. Frank dejó de hablar. Con la boca abierta por la sorpresa, parecía aturdido. William insistió, sintiéndose inspirado. ¿Por qué no viniste a mí con esta información antes? Cuando nos enteramos. ¿Cuándo te enteraste? Preguntó Frank. ¿Qué quieres decir que cuando te enteraste? ¿Cómo se suponía que ibas a saber que un hombre del que soy amigo estaría relacionado con una escena del crimen del que mi nuera fue víctima? Dios mío, Bill, ¿y si lo hubiera sabido? ¿Le habrías dicho a las autoridades? Si es así, ¿por qué no lo hiciste? William sentía que se estaba poniendo en marcha. Se sentía igual que cuando estaba en el tribunal interrogando a un testigo. Te habrías enterado de la cabaña de Golgotha al mismo tiempo que Brad y yo. Lo cual fue poco después de que el FBI llevara a Lisa y a Big Bear y a identificar el lugar. Los saqué a ella y a Brad del condado. Esa misma noche, y ya han pasado más de 2 días y no has dicho ni una maldita palabra al respecto. ¿Me estás acusando de organizar esto? ¿A esto te refieres? William miró fijamente a Frank. No te estoy acusando de nada. Solo digo que la evidencia circunstancial es... ¿Qué? ¿Abrumadora? Un rubor subió por el cuello de Frank. Parecía enojado, pero había algo en sus ojos que desprendía una pizca de pánico. ¿Estaba en pánico porque lo habían descubierto o porque tenía miedo de que le estuvieran incriminando? Sí, es abrumador. Mentira. Frank, escúchame. Frank se levantó y caminó de regreso a la sala de espera. William lo alcanzó. Sus tazas de café quedaron en la mesa del comedor. Solo escúchame. Sí, si no estás involucrado, bien. Pero la policía ya está husmeando. Si atrapan a este tal Dean Murray y corrobora alguna de las pruebas que han encontrado, podría haber serias implicaciones. Frank se detuvo y se dio la vuelta para quedar frente a William. Me estás acusando de organizar esto, ¿verdad? ¿Crees que tuvo algo que ver? ¿Crees que organicé el asesinato de mi nuera? ¿Que contraté esta Costa Snuff para que grabaran su abuso y también el asesinato en video por las razones que se te hayan ocurrido en esa mente enfermiza tuya? Y llegas a esta conclusión porque, en la confusión y el miedo de Lisa, identificó erróneamente el lugar al que la llevaron como la cabaña de Larry. Eso es todo, ¿verdad? El FBI está realizando pruebas. A las pruebas que encontraron en una cabaña. En esa cabaña en específico, dijo William. Y tú lo sabes. Si no encuentran nada, genial, pero si lo hacen, sería prudente que empezaran a pensar ahora
en contratar los servicios de un abogado. Cierto, Billy. Supongo que me vas a recomendar tus servicios, ¿eh? No estaba escuchando. William podía ver que Frank estaba furioso. Su rostro estaba rojo como un tomate. Sus ojos eran pozos ardientes de ira. Podía sentir la tensión en el aire, espesa como la mantequilla. Tú y yo sabemos que no estaba cerca de la cabaña ese fin de semana, sisió William, sosteniéndole la mirada a Frank. Te vi ese fin de semana, Frank. Vi cómo te afectó la desaparición de Lisa. Vi la preocupación que estabas experimentando y lo preocupado que estás ahora, aunque igual la hayan encontrado. Sé que no eres capaz de... Entonces, ¿por qué me acusas de organizar todo esto? William se sobresaltó. La intensidad de la voz de Frank resonando en sus oídos. Miró a su alrededor y vio a una enfermera que venía por el pasillo, y los miró con el ceño fruncido. William se volvió hacia Frank, con el corazón latiéndole con fuerza. No te estoy acusando de nada. Solo digo que la evidencia que te apunta es... abrumadora. Vamos de nuevo a ese lugar. Frank levantó las manos en el aire, y había algo en su comportamiento que William recordaría más tarde. Era extraño porque a pesar de la evidente ira de Frank, William detectó una pizca de miedo genuino proveniente del hombre. Era un miedo que decía, me atrapaste. William había visto este comportamiento miles de veces en su carrera. Había defendido a miles de personas en varios casos penales y la mayoría de ellos eran culpables. Él lo sabía desde el principio. Sin embargo, nunca obligó a sus clientes a revelar su culpabilidad o inocencia. Su trabajo era defender a sus clientes, asegurándoles un juicio justo, como se describe en la Constitución de Estados Unidos. Y aunque William nunca les había preguntado directamente a sus clientes si habían cometido el delito en cuestión o no, siempre se ofrecían voluntariamente a declararse culpables. Yo no lo hice, no fui yo. Y siempre hacían esa declaración con la misma mirada y las mismas señales reveladoras del lenguaje corporal que le decía a William que estaba mintiendo. El discurso de Frank Miller, la forma en que reaccionaba a todo, le decía todo lo que necesitaba saber. Y con esa epifanía llegó un repentino estallido de repulsión. William miró a Frank con la boca abierta de horror, que intentó contener. Dios mío, dijo. ¿Qué? Ladró Frank. Tan rápido como llegó la sensación, William la ignoró, esperando que Frank no la captara. No quería que Frank supiera que había tenido una revelación repentina, que estaba mirando a los ojos de un hombre que no solo tenía miedo, sino que mentía. Estaba mintiendo para salvarle el pellejo. William se enderezó, inyectando una determinación tranquila en su voz y sus modales. Lo lamento si te ofendí, dijo, siguiendo adelante con un nuevo plan. Solo pensé en hacértelo saber y ser honesto al respecto. No quiero que la policía te vea como un sospechoso, Frank. Pero si no sabes a qué te enfrentas, ¿cómo vas a defenderte si vienen por ti? Esa pregunta atravesó la armadura que Frank se había erigido a su alrededor. Por un momento el teflón que Frank Miller llevaba puesto se deslizó brevemente, y William vio a un hombre asustado y confundido de pie frente a él. Un hombre asustado y confundido que temía ser expuesto por el monstruo que era. Frank lo miró. El miedo era un leve atisbo en sus ojos, y luego desapareció rápidamente, la máscara volviendo a su lugar cómodamente. No vendrán por mí porque ya no los animarás, ¿verdad? No estoy animando a nadie, Frank. Solamente estoy tratando de ayudar a tu hijo y a Lisa. Frank abrió la boca para decir algo y se detuvo. Asintió, con los ojos ligeramente hundidos, como si hubiera visto su destino y lo aceptara. Tienes razón, dijo. Por primera vez pareció avergonzado. Siento haber montado una escena. Sé que solo intentas ayudar, solo... William actuó con cuidado, eligiendo sus palabras con precisión. Eso es todo lo que intento hacer. Ayudar a tu familia. Todo lo que he hecho es ayudar al policía y a los detectives con cierta información que he podido descubrir por mi cuenta. Ya están investigando el mercado clandestino de sadomasoquismo, intentando que la gente hable. Sé que han hablado con un tipo al que consideran sospechoso. Frank levantó la cabeza de golpe. ¿Ah, sí? ¿Quién? Un tipo llamado Rick Sheckman. William observó atentamente cualquier signo de conocimiento en el rostro de Frank. Si Frank conocía a Sheckman, no lo demostró. Tiene antecedentes de tráfico, de abuso infantil, y se rumorea que firma cualquier cosa si tiene dinero, incluyendo estas películas snuff. ¿De verdad? El tono de voz de Frank estaba teñido de una inflexión que sugería que tenía conocimiento previo de Rick Sheckman. Sí, así es, dijo William, tratando de mantener la calma de Frank.
Y por supuesto todavía están trabajando en la identificación de los tipos que realmente secuestraron a Lisa. Supongo que los encontrarán muy pronto. Una vez que Lisa salga de la cirugía, estará hablando. Su hijo ya ha dado una buena descripción de la mujer que mató a John y a Titán, y tenemos testigos que la vieron con un tipo que coincidía con Tim Murray. Las piezas están encajando. Estoy seguro de que Lisa podrá decirnos más mañana. Vamos a atrapar a estos tipos. Puedes confiar en mí en esto. Frank sonrió y puso su mano sobre el hombro de William, agarrándolo firmemente. Sé que lo harás, amigo. Por eso eres uno de los mejores abogados que conozco, incluso si defiendes escoria. Sonrió. William le devolvió la sonrisa. Por muy genuino que quisiera creer que era la sonrisa y el comportamiento de Frank, ese sexto sentido le decía que había algo acechando bajo la superficie. Algo que tenía un alma oscura y deseos oscuros. Es un trabajo sucio, sí, pero alguien tiene que hacerlo. Frank se rió. Comenzaron a caminar por el pasillo hacia la sala de espera. Frank rodeó los hombros de William con el brazo. Escucha, siento mucho que reaccionar así. No sé qué me pasó, supongo que todo este estrés me está afectando. La sala de espera estaba a otros 100 metros de distancia. Frank se detuvo y señaló a la puerta del baño de hombres que estaba delante de ellos, a la derecha. Escucha, ¿por qué no entras y tratas de relajarte?, dijo William. Vuelve a la sala de espera y mira qué pasa. Si no, entonces déjame orinar. Necesito lavarme. Todos esos gritos me hicieron sudar. Sonrió. William se rió. El sudor salpicaba la frente de Frank y brillaba en su cabello. No se había dado cuenta de lo mucho que Frank había sudado. Literalmente le caían gotas como agua sobre un auto recién encerado. Habían aparecido muchas manchas oscuras y húmedas a lo largo de las axilas de su camisa. ¿Otra señal de culpa? William asintió. Bueno, si quieres, tómate tu tiempo, Frank. Y escucha, lo siento si parecí, acusador. No era mi intención. Se tiró la mano, la mirada de Frank se encontró con la de William, y la sonrisa de Frank era pensativa. Sé lo que hiciste. Luego se dio la vuelta y se dirigió al baño de hombres. William caminó hacia la sala de espera con el corazón acelerado. Sintió que se le erizaba la piel de la nuca. Un escalofrío de miedo, frío, le recorrió el cuerpo. Algo en el comportamiento de Frank le molestaba mucho. Había defendido a mucha gente mal en su vida, pandilleros a los que no les importaba haberle volado la cabeza sin querer a un niño de 3 años mientras apuntaban a un rival. Abusadores de menores que fingían arrepentimiento, pero que volvían a cometer otros actos atroces contra niños cuando salían de prisión. Abusadores que se deleitaban aterrorizando y abusando a sus víctimas. Era un trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo. Los acusados de delitos tenían derecho a defenderse en un tribunal de justicia. Cualquiera que hubiera aprobado un curso sobre el gobierno de Estados Unidos lo sabía. William había defendido a muchos clientes, que en el fondo de su corazón sabía que eran inocentes de los cargos que se les imputaban. Este era el factor motivador para involucrarse en la defensa penal, proteger y defender a los acusados injustamente. Sí, hubo momentos en los que tuvo que defender a escoria. Era parte del trabajo. Pero de todas las personas que había defendido y que tenía la sensación de que eran culpables de los delitos por los que se les acusaban, ninguna lo había asustado tanto como Frank Miller. Mirar a Frank a los ojos era como mirar al mal mismo a la cara. Pensó que conocía a Frank. Se le había demostrado que estaba equivocado. A mitad de camino de regreso a la sala de espera, William sintió la repentina necesidad de ir al baño de hombres. No tenía que hacer sus necesidades. En cambio, tenía la fuerte sensación de que algo iba a suceder, que Frank iba a hacer algo y que tenía que detenerlo de alguna manera. William corrió por el pasillo y entró en el baño. Al principio lo que vio fue tan sorprendente que su primera reacción fue jadear de sorpresa. Sintió que se congelaba la respiración cuando Frank Miller, que estaba a espaldas al solitario urinario con una pistola en la cabeza, levantó la vista ante la repentina intrusión de William, y al ver a Frank, le quitó la pistola de la cabeza y se la apuntó. «Frank, no», gritó William, apenas consciente de que la puerta del baño se cerraba tras de él. La expresión del rostro de Frank Miller antes de apuntarle con el arma era de sorpresa y desesperación. Respiraba con dificultad. Le temblaba el brazo mientras apuntaba a William con el arma. «¡Fuera!», dijo Frank, con los ojos muy abiertos y asustados. «Vamos, fuera. Esto no tiene nada que ver contigo». «Tiene todo que ver conmigo», dijo William con la mente acelerada. «Por favor, baja el arma y hablemos de esto». ¿De qué hay que hablar? Ya me lo explicaste.
¿Crees que tuve algo que ver con el secuestro e intento de asesinato de Lisa? ¿Crees que preparé esto basándome en todas tus pruebas circunstanciales? Eso no es cierto, Frank, y lo sabes. Solo quiero ayudarte. Ya me ayudaste diciéndome todo lo que necesito saber. He aprendido lo suficiente para saber que estoy jodido. William se dio cuenta de que Frank estaba tan nervioso como él. Cuando entró al baño y vio a Frank apuntándole a la cabeza con el arma, se dio cuenta de que Frank estaba tratando de reunir el valor para apretar el gatillo. Si era tan reacio a apretar el gatillo contra sí mismo, tal vez podría convencerlo de que bajara el arma. «Mira, puedo ayudarte», dijo levantando las manos. «Sé que se ve mal y todo eso que dije, pero puede que ni siquiera sucediera. O suceda algo más. Solo quería que estuvieras al tanto en caso de que, tuvieras problemas de...» «Va a suceder, te lo garantizo», dijo Frank. Sudaba profusamente. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de pánico. «Se van a enterar y no lo vas a entender cuando suceda. No quiero estar presente cuando suceda porque no quiero ver la cara de Joan cuando se entere». «¿Cuando se entere de qué, Frank?» Frank apretó el arma con más fuerza y la apuntó hacia William, quien levantó los brazos y retrocedió. Su espalda tocó la puerta del baño. Si alguien entraba ahora, chocaría con él, y Frank podría disparar por sorpresa. «Por favor, baja el arma, Frank. Hablemos de esto». «Estamos hablando», dijo William. Parecía enloquecido y desesperado. «Tienes que escuchar». «De acuerdo, te escucho. Por favor, baja el arma». «Ya me dijiste todo lo que necesito saber. Mi vida se acabó, se fue. Van a descubrirlo todo y no quiero estar cerca cuando eso suceda». «¿Qué es lo que van a descubrir, Frank? ¿Van a descubrir que realmente estuviste involucrado?» El rostro de Frank tembló. Parecía al borde de las lágrimas, como si estuviera tratando de contener sus emociones. Luchó por recomponerse, todavía apuntándole con el arma. «Nunca quise que lo descubrieran. Tienes que creerme. Me he mantenido en secreto durante tanto tiempo, nadie lo sabía. Ni siquiera tú. Joan ciertamente nunca lo supo, y nunca lo habría entendido. Me habría dejado en un segundo si se enterara. Sabía que nunca podré mostrarle esa parte de mí. Ella ni siquiera se entregó a una ligera esclavitud conmigo. ¿Sabes a qué me refiero, Billy? La perra ni siquiera consintió en un poco de desnudez, una pequeña bofetada y cosquillas, un poco de juego de roles. ¿Sabes cómo lo llamaba? Lo llamaba fantasías enfermizas para pervertidos enfermizos». William no sabía qué decir. Solo podía quedarse allí en silencio con las manos levantadas en señal de rendición, esperando que Frank se calmara. «Me lo guardé solamente para mí. Me dolió oírla decir eso, así que lo embotellé para mí». William se lamió los labios. «Te escucho, Frank. Vamos, puedes contármelo todo». Frank volvió a mirar a William con los ojos muy abiertos y preso del pánico. «¿Y por qué debería de contártelo todo? Solo le vas a decir a Joan que...» «¿Qué daño hay en que lo sepa ahora, eh?» Frank apretó el arma con más fuerza. «Si te disparo ahora, nadie lo va a saber». «Eso no es verdad, Frank. De camino hacia aquí hablé con uno de mis investigadores. Él es quien encontró la información sobre ti». William hizo una breve pausa, esperando a que esto lo afectara. Lo hizo. El rostro de Frank palideció. ¿De qué otra manera pensarías que lo descubrí? Porque si no te sacaría este tema. «Dios mío, Dios», gimió Frank. Su espalda estaba apoyada contra la pared azulejos del baño. Todavía tenía el arma apuntando a William, pero estaba aflojando su agarre. «Estoy tan jodido». «No tienen por qué ser así, Frank. Puedo conseguirte ayuda. Por favor, solamente baja el arma». «No puedes ayudarme. Aún así lo descubrirán y estaré arruinado. Todo por lo que he trabajado para mantener esa parte de mí en secreto saldrá a la luz y me llamarán monstruo. Solo que en realidad nunca maté a nadie. Solo observo. Aunque será igual de malo». Mientras las sospechas de William daban frutos, trató de luchar contra su repulsión. «¿Te gusta observar? ¿Por qué? No lo entiendo, Frank. ¿Qué es lo que te llevó a eso? ¿Por qué?» «No lo sé», gimió Frank con las lágrimas corriendo en su rostro. «No recuerdo cómo empezó. Simplemente sucedió, simplemente me sentí atraído por ello. Descubrí que las imágenes del hardcore eran lo mío. Y cuanto más me adentraba en la escena, más me gustaba. Simplemente
Fue creciendo a partir de ahí. William estaba recuperando algo de confianza para controlar la situación. Si conseguía que Frank siguiera hablando con voz suave y lograra que bajara la guardia, se lanzaría. ¿Pero por qué, Lisa? Mira, puedo aceptar que estuvieras viviendo esta vida secreta como un mirón de estas cosas, pero ¿por qué, Lisa? Frank no respondió al principio. Mantuvo el arma apuntando a William. Sus rasgos revelaban la gama de emociones que luchaban por salir a la superficie. William notó que estaba perdiendo la cabeza. No podía imaginar cómo habría reaccionado Joan si hubiera sabido que me gustaban cosas más fuertes que el bondage ligero, que le repugnaba tanto. Lo mantuve en secreto, tenía que hacerlo. Necesitaba a Joan, necesitaba la seguridad de una esposa, una familia y un trabajo. Necesitaba ese respeto que da el éxito en los negocios, pero también necesitaba darme un capricho de vez en cuando. No me gustaba participar activamente, pero solo me gustaba observar y... ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Frank? Preguntó William con calma. Frank ya no miraba a William, aunque seguía apuntándole con el arma. Mucho tiempo, dijo Frank, mirando la pared a lo lejos que tenía delante. Tuve la suerte de mantenerlo oculto, de vivir esa otra vida para que nadie lo supiera. Era como cualquier otra cosa. A algunos les excita el material para adultos normal, a otros los fetiches, todo eso nunca me hizo nada. Lo que me gustaba era el sado muy extremo. Al principio estaba bien que todo fuera una actuación, que las personas de los videos fueran los adultos que consintieran. Podía fantasear con lo que los sumisos estaban siendo tomados a la fuerza, pero después de un tiempo eso no era suficiente. ¿Puedes creer que me pidieron que dejara uno de los grupos de bondage en los que participaba? Miró William. Cuando descubrieron que quería ver una escena en la que la esclava realmente estaba siendo abducida a la fuerza, que ella era una participante involuntaria, me dijeron que me fuera y no regresara. Me miraron como si fuera un bicho raro y entonces supe que algo andaba mal. ¿Por qué no buscaste ayuda? Frank ignoró la pregunta. Estaba mirando hacia la pared frente a él, todavía sosteniendo el arma. Busqué un poco más. Pude averiguar a través de otro grupo, a través de unos de mis contactos sobre grupos más selectos. Y entré. Me hizo sentir mejor. Saber que había otros como yo, a quienes simplemente les gustaba observar, que eran igual de normales en apariencia, y eran personas profesionales con su vida cotidiana y contribuían a la sociedad, aunque era un grupo muy pequeño de personas. Al menos sabía que no estaba solo. Administré el banco, ascendí a la administración, mantuve a mi familia, les di todo lo que necesitaban. Pero cuando necesité liberarme, supe que tenía una salida. Fui lo suficientemente afortunado como para ganarme la confianza de este grupo. Era bueno para mantener la boca cerrada, para simplemente presentarme en las reuniones y observar, pagar cualquier cantidad de dinero que pidieran para observar y luego irme, pero entonces... ¿Por qué Lisa, Frank? Frank se había desplomado hasta quedar sentado en el suelo del baño, con la espalda todavía contra la pared. El brazo que sostenía el arma estaba menos controlado ahora, pero William seguía sin atreverse a dar un paso adelante para intentar quitarle la arma de las manos. Esperaba poder convencer a Frank de que no lo hiciera. En cuanto la vi, supe que era la indicada. William hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Cuando la vi, no podía sacármela de la cabeza. Cada vez que la veía, yo me imaginaba cómo sería estar con ella, haciéndole lo que vi en las pocas películas snuffs que vi. Seguía fantaseando una y otra vez sobre cómo sería verla sufrir. Tal vez así es como funciona para la gente que está metida en esto. Sé que es así para mí. No pagué para ver cómo mataban a una prostituta anónima, imaginar que yo era quien lo hacía. Siempre fingí que era otra persona y en los últimos años ese alguien que visualicé fue a Lisa. William sintió el frío al escuchar esto, pero tenía que hacerlo. Pensar que no fue malicia, ni avaricia, ni alguna razón monetaria lo que llevó a Frank a organizar todo lo que debió pasar a Lisa, sino el simple deseo de verla sufrir y morir, lo dejó aturdido. Durante mucho tiempo solo era algo que podía fantasear. Podía fantasear con ella y estaba bien, pero luego cuando Brad se comprometió con ella y empezaron a venir más a casa, ella se convirtió en parte de la familia y se casaron. Empecé a pegarme más emocionalmente a ella. No podía controlar los pensamientos, se hacían más fuertes y no quería perder el control algún día.
y estar solo con ella una tarde o algo así, y perder el control de mí mismo y hacer un avance hacia ella. Eso habría sido un problema y Brad y Joanne me habrían odiado para siempre. Así que seguí intentando reprimir esos sentimientos, pero no desaparecían. Simplemente no lo haces sin importar lo que intentes hacer. Así que lo hiciste, dijo William, apenas capaz de controlar la repulsión que sentía por el hombre que estaba sentado en un montón arrugado frente a él. Ni siquiera lo intentaste. ¿Buscaste ayuda psicológica? En lugar de eso, reuniste el dinero e intentaste que abusaran y mataran para poder poseerla. ¿No? ¿Por qué sentías que ella te poseía? La única manera de controlar tus sentimientos repulsivos hacia ella era controlarla primero. Y la única manera de hacerlo era verla sufrir y poseer una documentación visual de ella. ¿No es así, Frank? Frank se giró hacia él. ¿Entonces lo entiendes? No, no lo entiendo. Y ni siquiera voy a intentar fingir que lo entiendo. Sabía que no lo harías. Por eso tengo que hacer esto. Y con un movimiento rápido se metió el cañón de la pistola en la boca y apretó el gatillo. El disparo fue fuerte y lo repentino del acto hizo que William gritara y saltara. Su espalda golpeó la puerta del baño y sintió humedad en la entrepierna mientras se orinaba. La fuerza del disparo hizo que la cabeza de Frank se estrellara contra la pared y se desplomara, con los ojos abiertos y mirando al techo. 2 fuentes de sangre brotó de sus fosas nasales, como agua saliendo de un grifo. La pistola con la que se disparó yacía en las garras de su mano derecha plácida, ahora apoyada en el suelo de baldosas del baño. Un charco de sangre que se expandía rápidamente se filtraba lentamente hacia afuera del cuerpo. Más sangre manchaba la pared y el espejo en salpicaduras erráticas. Entonces, el estómago de William se convulsionó y dio un paso atrás para vomitar, sin siquiera darse cuenta de que estaba gritando, pidiendo ayuda. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? La agente de billetes del mostrador de American Airlines era joven y rubia. Le sonrió dulcemente a Mabel. Sí, dijo Mabel, entregándole un sobre manoseado de American Airlines que contenía la información de su viaje. Le temblaban las manos al entregar el billete e intentó mantener la voz, temblorosa, a un nivel constante para lograr un efecto dramático. Se suponía que iba a volar ayer por la mañana a las 8, pero perdí mi vuelo. Estaba visitando a mi hermana ayer y tuve un pequeño accidente. No pude ir al aeropuerto porque estuve en el hospital la mayor parte del día y no pude conseguir que mi sobrino me trajera hasta aquí porque... La agente tomó el billete. Déjame ver si puedo ayudarte. Mabel asintió con aspecto abatido. No le fue difícil fingir que estaba cansada. Había dormido lo que necesitaba la noche anterior, pero su cuerpo todavía estaba magullado y dolorido por la larga caminata por el paso del desierto de ayer. Había dormido tanto que se quedó dormida justo después de la hora de salida programada originalmente. Sollozó. Realmente espero poder regresar, dijo en voz baja. Tuve que llamar un taxi para que me trajera aquí porque todavía no podemos localizar a mi sobrino y necesito volver a casa para conseguir los papeles necesarios para el testamento de mi hermana, si ella... Ya sabes. El agente de billetes estaba escribiendo información de la computadora mientras Mabel hablaba y ahora su sonrisa se ensanchó. No se preocupe por nada, señora Schneider. Podemos ponerla en el próximo vuelo de American Airlines de Las Vegas a Filadelfia. Mabel levantó la vista tratando de actuar de esperanza. ¿En serio? Sí, en serio. La mujer tecleó más en la computadora. Tenemos un vuelo que sale en 30 minutos. Vuelo 293. Llega a las 10:36 p.m. ¿Le parece bien? Mabel asintió. Sería encantador, gracias. No hay problema. La mujer rubia sonreía mientras preparaba el billete de Mabel. Mabel sonrió. Si había llegado tan lejos, iba a llegar a casa. Le había llevado 3 horas abrirse camino por las colinas bajas donde pretendía matar a la mujer Miller. Y para cuando Mabel llegó a la zona donde habían aparcado los autos, llovía a cántaros. El Hummer ya no estaba, pero la camioneta Saturn seguía aparcada junto a la gran roca. Mabel había cogido el juego de llaves que Animal había dejado con su ropa y le había hecho una rápida inspección del cuerpo. Todavía estaba vivo, estaba inconsciente con un cuchillo clavado en el estómago. ¿Y Mabel? Había visto el débil subir y bajar de su pecho. Sacó la cuchilla y se la clavó en el ojo derecho, lo que le provocó una liberación lenta y estremecedora. Luego, lamió la cuchilla para limpiarla y fue hacia donde el tipo gordo yacía desplomado en el suelo, con sangre espesa coagulada en las orejas. Él también seguía vivo, al menos eso lo creyó. Había sido difícil saberlo con la lluvia torrencial y sus propios nervios destrozados que le gritaban que saliera de allí.
Se arrodilló a su lado y le cortó la garganta por si acaso. Luego se subió a la camioneta y después de descansar un momento, arrancó el motor y se fue. Le había llevado 4 horas regresar a su motel. Maniobrar bajo la lluvia había sido aterrador. La única vez que había tenido miedo en mucho tiempo. Condujo despacio, tratando de no pasar sobre rocas grandes si podía evitarlo, e intentó recordar el camino por lo que Tim los había llevado. Le había llevado 1 hora encontrar la carretera, otra hora después de eso para encontrar la carretera principal. Para cuando encontró el primer camino, la lluvia había inundado el desierto. Sintió pánico, esperando no ser arrastrada por una inundación. Una vez que llegó a la carretera principal se sintió mejor. La camioneta tenía 3/4 del tanque, suficientes para regresar al Strip. Regresó a Las Vegas tomándose su tiempo y una vez que llegó a la ciudad trató de recordar dónde estaba su motel. Recordaba el nombre pero no la ubicación y una llamada telefónica a los servicios de información fue suficiente para ponerla en contacto con la recepción, quienes le dieron indicaciones implícitas. Estaba a salvo en su habitación a las 8 de la tarde y después de un baño caliente se dejó caer en la cama exhausta. Habían pasado casi 24 horas desde que intentaron revivir a Lisa Miller y comenzaron la filmación de su tortura y asesinato. Esto seguramente no había sucedido, y a Mabel tampoco le importaba. Ya le habían pagado su parte. Se había asegurado de que Rick Sheckman le pagara en efectivo antes de que abordaran el avión a Las Vegas hacía unos días. De hecho, se lo había enviado por mensaje desde Nueva York. La policía no había venido a husmear en su habitación de motel y había dormido profundamente la noche anterior. Una vez se despertó, se dio otro baño caliente. Empacó, salió de la habitación, condujo hasta un tenis y pidió un desayuno. Huevos revueltos, panqueques, salchichas, jugo de naranja y café. Luego regresó a la camioneta, revisó 2 veces para asegurarse de que su boleto estuviera en su bolso y condujo al aeropuerto. Se fue. La camioneta en el estacionamiento del aeropuerto, después de limpiar el volante, la palanca de cambios, el tablero y las puertas con un trapo. Si la policía encontraba eso, podrían llegar a creer que había un tercer cómplice en el intento de asesinato de Lisa Miller. Pero con un poco de suerte no tendrían su descripción, y en caso de que la tuvieran, bueno, solo era una anciana. ¿A quién podría lastimar? La agente de boletos sonrió mientras una impresión del nuevo itinerario de vuelo de Mabel salía de la impresora. La sacó, arrancó una tira de papel, la dobló y garbarateó el nombre de puerta con tinta roja. Ahí tiene, puerta número 14, vuelo 293 de American Airlines. Sale en unos 30 minutos. Mabel sonrió, tratando de parecer agradecida. Gracias, querida. Ha sido de gran ayuda. No hay problema, señora. ¿Le gustaría facturar alguna maleta? No, gracias. Mabel tomó su equipaje de mano, que era una pequeña bolsa de lona donde había empacado su ropa de dormir y artículos de aseo. Esto es todo lo que tengo, gracias. Le sonrió al agente de billetes y se alejó arrastrando los pies hasta el control de seguridad. Mabel cogió por la puerta de embarque. Sonrió y asintió amablemente al agente de control de seguridad del aeropuerto mientras la acompañaban. Sonrió cuando colocaron su equipaje de mano en la cinta transportadora al pasar por el detector de metales. Recogió su equipaje al otro lado. Sonrió a la joven negra que le devolvió el equipaje y luego siguió cogiendo, sonriendo amablemente a quienes la miraran y asentía. Y mientras se dirigía a la puerta de embarque para tomar su vuelo a casa, lo que recordarían aquellos que vieron a Mabel Schneider en su vuelo de regreso fue que les recordaba una anciana abuela. Partes de cuerpo humano, huesos entre los horrores encontrados en la casa de una abuela recientemente fallecida. 15 de septiembre de 1998, Lancaster. En lo que tiene que ser uno de los casos más extraños en los anales del crimen moderno, las autoridades del pequeño pueblo de Little Tits, en Pensilvania, están desconcertadas por el descubrimiento de los restos parciales de varios seres humanos encontrados en la casa de una abuela recientemente fallecida. Las fuentes dicen que la mujer, identificada como Mabel Schneider, de 83 años, vivía sola en la tranquilidad de la calle Arbolada, y a menudo entretenía a sus hijos y nietos en su casa de campo de 2 habitaciones. La mujer también era conocida por contribuir con pasteles y tartas a las recaudaciones de fondos de la iglesia, y era conocida en todo el vecindario por su tranquilidad y buena vecindad. Cuando su hija mayor, Miriam, de 57 años, la descubrió muerta el mes pasado por causas naturales, no tenía idea de que ella y el resto de su familia se habrían envueltos en un torbellino de actividad mediática. Entre las pertenencias de la señora Schneider, en un sótano que había sido sellado, se encontró una caja de cartón que contenía frascos de vidrio llenos de restos encurtidos de varias partes del cuerpo humano. No son especímenes de laboratorio desechados, comentó el detective Barney Hillman.
Hicimos una comprobación de rutina en los centros médicos de la zona y una prueba de ADN de uno de los restos coincidía con un homicidio sin resolver de hace 5 años. Ese homicidio, el asesinato de Doug Sawyer, de 18 años de Spring Valley Road, ha desconcertado a los investigadores, que se han visto frustrados por encontrar una solución al caso. Sawyer desapareció el 2 de mayo del 92 alrededor de las 8 de la tarde, cuando fue visto por última vez por su madre al salir de la casa hacia el mercado Waysand Broad Street. Nunca regresó. Se descubrieron restos parciales en una zanja en la ruta 772 a las afueras de Brownstown, pero aún no habían surgido pistas sólidas, hasta que la señora Schneider falleció el mes pasado. Podría pensar que la señora Schneider tuvo algo que ver con la muerte de Doug, dijo ayer su vecina Claire Ellerwood. Era una señora tan agradable como feliz. La mayor parte del tiempo era reservada, pero era una persona tan agradable. Los investigadores forenses dicen que algunos de los restos pueden tener hasta 40 años y pueden provenir de niños. Algunos coinciden con otras personas desaparecidas que se remontan al menos a 1958. Una chaqueta de la escuela secundaria Lititz de la clase del 59 estaba entre los artículos encontrados en el sótano. Ha sido identificada positivamente como la chaqueta que usaba Bonnie Fibray, una adolescente desaparecida en noviembre del 58. Mabel Schneider y su esposo George, quien murió en el 89, vivían a unas pocas casas de la familia Fibray a finales de la década de los 50. Hasta ahora ninguno de los restos humanos descubiertos han sido identificados como la señorita Fibray. También se encontraron entre las pertenencias de la mujer fallecida varios dispositivos para adultos y material también para adultos, incluyendo infantilicidio. Todo el material que confiscamos en la residencia de los Smith es bastante extremo, dijo Hillman. Es muy enfermizo y gráfico por naturaleza, y me resultará difícil creer que las personas representadas en las imágenes fijas y en los videos que encontramos realmente vivieran la brutalidad. Mientras tanto, la hija y los 2 hijos de la señora Schneider están, según se informa, conmocionados por los hallazgos y las acusaciones y se niegan a hacer comentarios sobre el asunto. Todas las consultas dirigidas hacia ellos han sido remitidos a sus abogados, Joseph P. Lockman, quien también se negó a hacer comentarios sobre el caso. 6 años después, 12 de abril del 2004, Laguna Beach, California. Era un hermoso día de primavera cuando Brad Miller salió de su auto, un Saturn LS nuevo, y caminó hacia las parcelas que había elegido para las niñas 5 años antes. Había elegido un lugar debajo de un roble ancho y frondoso, cerca de la esquina más oriental del lote. En verano, las enormes ramas y hojas proporcionaban abundante sombra, y Brad y Joan habían comprado un pequeño banco de concreto para que las visitas se sentaran cuando venían. Los lugares de descanso final estaban alineados bastante bien. Lisa había elegido las piedras ella misma, y cuando Brad eligió la piedra de Lisa, eligió una que era uniforme a la que ella había elegido para Alicia y Mandy. Era lo más apropiado. No sabía si era lo que ella había querido, pero lo hizo sentir mejor. La había hecho sentir bien cuidarlas, durante esos años oscuros. Epílogo. Brad se detuvo al llegar a las tumbas. El sol del atardecer brillaba en lo alto del cielo, proyectando rayos de calor sobre su rostro. Miró las lápidas y leyó cada una, saboreándolas, grabándolas en su memoria. Alicia Lynn Stevens, 8 de mayo de 1971 a 5 de agosto de 1998. Amanda Beth Stevens, 4 de junio de 1998, 5 de agosto de 1998. Entre ambos nombres estaban las siguientes palabras: madre e hija, siempre en nuestros corazones. Luego la siguiente lápida: Lisa Ann Miller, 8 de diciembre de 1967, 22 de junio de 1999. Debajo del nombre de Lisa, Brad había añadido una línea del Salmo: aunque ande en el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Brad cerró los ojos mientras las lágrimas se acumulaban y goteaban por sus mejillas. Entonces, reuniendo valor, respiró hondo y abrió los ojos. Se sentó con las piernas cruzadas en el césped para poder hablar con Lisa. Sé que probablemente sabes lo que me pasa, Lisa. A veces no puedo evitar sentir que sigues conmigo, ¿sabes? Aunque estés... Hizo una pausa, sintiendo las lágrimas escocerse en la garganta. Tragó saliva y recuperó el control.
Todavía no puedo creer que te hayas ido. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía no puedo creer que me dejaste. Tras el repentino suicidio de su padre y la revelación de que él era responsable de los horrores en los que él y Lisa se habían visto envueltos, Brad se sumió en una profunda depresión. No podía comer, no podía dormir y no podía trabajar. Perdió 25 kilos en 2 meses. Por otro lado, Lisa pareció recuperarse más fuerte que nunca. Se había sometido a una cirugía de 4 horas para reparar daños extensos en sus intestinos y estómago, y estuvo hospitalizada durante 3 semanas después de que se infectara. Esas primeras semanas de recuperación parecieron ser una batalla para ella. Estaba decidida a vivir solo para fastidiar a los hombres que le habían hecho tanto daño. Brad la visitaba todos los días, dormía a su lado y ella parecía recurrir a esto para fortalecerse. Se recuperó mejor a medida que revelaban las noticias de la investigación. Cuando se encontraron los cuerpos de Animal y Tim Murray, los identificó un mes después, cuando Mabel Schneider fue encontrada muerta en su casa en Pensilvania y la noticia de los horrores que se habían encontrado en su hogar la alcanzó. Un agente del FBI voló y le mostró a Lisa fotografías de la mujer. Lisa la identificó como la mujer que había matado a John Bonazzo. En fin, sé que no he pasado por aquí en un tiempo. Ha pasado casi 1 año y es el tiempo máximo que he estado lejos de ti. Si sabes a lo que me refiero. En las semanas posteriores al descubrimiento de los cuerpos de Animal y Tim Murray, se revelaron más cosas. Rick Sheckman fue llevado para ser interrogado y lo negó todo. Mientras Sheckman estaba en la cárcel por otros cargos, uno de los contactos de William Greco, que había estado trabajando directamente en el ámbito del sadomasoquismo extremo, regresó y reveló más piezas del rompecabezas, confirmando una confesión inconvexa que Frank dio antes de volarse los sesos. Según el informante, Frank Miller había sido un devoto del círculo durante mucho tiempo. Era conocido como Boucher. Es como dije, le gustaba mirar. Le había dicho Billy a Brad 6 meses después de que, en un pequeño bar de Huntington Beach, tuvieran la reunión. Le gustaba especialmente ver a las mujeres cortarse con cuchillos o comerse con cigarrillos o hierros de marcar. Le gustaba lo que se conoce como deporte sangriento. Ya sabes, la gente se excita al ver sangre o se excita en el acto de cortar o mutilar a la gente. Mamá está bastante bien, continuó Brad con el primer atisbo de sonrisa rompiendo sus rasgos estoicos. Ella está empezando a tener una vida de nuevo. Fue difícil, ¿sabes? ¿Lo recuerdas? Fue difícil para todos nosotros. Pero finalmente ha podido dejarlo atrás. Negó con la cabeza. Es raro oírme decir esto. Cuando pienso en ello me doy cuenta de que ella ha estado recuperándose mucho más tiempo que yo. De hecho, se recuperó bastante más rápido. Supongo que el hecho de que esté saliendo con alguien me hizo darme cuenta de que ha seguido con su vida. Miró la lápida de Lisa. ¿Te gustaría, Lisa? Se llama Robert Walker y es escritor y músico. Todo lo contrario de lo que era Frank. Brad todavía no podía referirse al hombre que lo había engendrado como padre. En algún momento durante los 9 meses que Brad y Lisa pasaron en terapia, recuperándose física y mentalmente de la terrible experiencia, William Greco llegó a la casa. Y con Joan Miller presente les contó todo. Les había ocultado la mayor parte de lo que Frank le contó, pero ese día se los contó todo, incluyendo las pruebas que le corroboraron y que descubrió su investigador. Como el conocido sadomasoquista le había revelado que a Frank le gustaba ver a la gente siendo torturada y abusada, como había fantaseado en situaciones similares pensando en su nuera. Decirles la verdad sobre la enfermedad de Frank fue lo más difícil que había hecho en toda su vida. Joan reaccionó visiblemente a la noticia, mientras lloraba. Te sorprendería mucho ver a mamá ahora, Lisa. Ella es... bueno, ahora realmente brilla. Te alegrarías por ella, ¿sabes? Recordó cómo había reaccionado Lisa 2 meses después de volver a casa del hospital, cuando Billy le dijo que perros detectores de cadáveres habían localizado los restos de Susie Martínez, Amanda y Alicia Stevens. La evidencia de ADN encontrada en los cuerpos coincidía con la de Jeff Shear, Animal, señalándolo como el asesino. Desafortunadamente, el testimonio de Lisa no fue suficiente para que arrestaran a Rick Sheckman, ya que no había ningún rastro que estuviera involucrado con Frank Miller. Los registros telefónicos mostraban que Rick tenía contacto frecuente con Tim Murray, quien a su vez tenía contacto con Jeff Shear, pero no había evidencia de que Jeff y Rick alguna vez entraran en contacto. Al Campbell nunca fue localizado. William supuso que desapareció por su cuenta o que lo habían liquidado. Lisa encontró consuelo cuidando de Alicia y Amanda Stevens. Después de que el padre de Alicia fuera informado de la muerte de su hija y se negara a que le enviaran su cuerpo,
Lisa había dispuesto que la mujer y su hija fueran incineradas. También había organizado una pequeña ceremonia. Se derrumbó y lloró en el servicio, y Brad solo pudo permitirle este momento para llorar. El dolor de Lisa había sido una gran liberación, el luto por una mujer y una niña de cuyas muertes se sentía responsable. Su cuidado de ellos, después de la muerte, y asegurarse de que fueran honrados y recordados en un servicio conmemorativo fue su forma de compensarlos, por pequeño que fuera. Lisa compró las parcelas ella misma, en el cementerio de Forest Hills en Laguna Beach. Visitó las tumbas con regularidad durante un tiempo. Brad también las visitó con ellas, y solo pudo sentir una sensación de entumecimiento mientras se sentaba junto a Lisa, mientras ella lloraba. Su dolor aún más grande e inmenso. Entendía de dónde venía, pero no podía compartir su dolor en ese momento. Tenía su propia turbulencia que atravesar, la traición de su padre. Han pasado, ¿qué? 6 meses desde que subí aquí. Brad se balanceó un poco hacia adelante. Una ligera brisa le alborotó el cabello, que había dejado crecer bastante. Han pasado tantas cosas en los últimos 6 meses. Ya sabes que Elizabeth y yo nos casamos. Te lo conté hace un año, justo en vísperas de nuestra boda. Difícilmente pensaría que lo olvidarías. Estaba llorando como un bebé cuando te lo dije. Conoció a Elizabeth Robles en Santa Fe, Nuevo México, donde se quedó con un viejo amigo de la universidad durante su viaje de 2 años por el continente norteamericano. Tras el fallecimiento de Lisa, estuvo peligrosamente cerca de seguir sus pasos. Pasó 2 meses sumido en la niebla de las drogas y el alcohol hasta que salió de ella con la ayuda de William Brickle. William ingresó en rehabilitación 6 meses después de que Lisa fuera dada de alta en el hospital, y salió no solo sobrio, sino también con una sensación de triunfo, una perspectiva que, según admitió, nunca pensó que tendría. No voy a volver a tomar ese camino, amigo, le había dicho a Billy. De ahora en adelante elijo la vida. William ayudó a Brad a tomar esa decisión 9 meses después, cuando Brad se dio cuenta de que la elección de Lisa había sido esa, su elección. Había sido difícil de tomar, pero realmente no podía verla tomando la alternativa. Habría sido un desastre el resto de su vida, le dijo a Billy más tarde, tras una reunión de Alcohólicos Anónimos, a la que Brad empezó a asistir durante un tiempo y que luego abandonó. Nunca antes había tenido un problema de adicción y las reuniones habían sido simplemente de forma de apoyo tras su propia rehabilitación y terapia. Más terapéuticas eran sus reuniones privadas con Billy, que los 2 abogados tenían al menos una vez por semana. Y cuando Brad estaba de gira siempre hablaba con William por teléfono, o por cartas, que enviaba a cualquier ciudad donde se encontrara, desde Ancora hasta Belice. Para entonces Brad había dejado su puesto en Jacobs & Majors y vivía del dinero recuperado durante el robo de sus ahorros de toda la vida. Sabía que eventualmente tendría que volver a trabajar, pero por un tiempo no pudo. Tenía que encontrarse a sí mismo, tenía que encontrar la paz, y la única manera de lograrlo era mantenerse en movimiento. Los viajes en auto fueron muy variados, y en algunos casos aventureros, y al ver la belleza natural del país comenzó a sentir la belleza de nuevo en la vida. Pero fue un proceso largo y lento, y hubo contratiempos en el camino. Más una vez Brad se había despertado jadeando en algunas extrañas habitaciones de hotel, en un estado en el que nunca había estado, solo, con el recuerdo de la voz de Lisa, su tacto en su mente, y se derrumbaban en sollozos incontrolables. Nos va muy bien, ¿sabes?, dijo Brad, sintiéndose ahora en contacto con el espíritu de Lisa. Finalmente vendimos la casa. ¿Puedes creer que puede venderse por más de casi $500,000? O sea, pagamos $275,000 por ella, y cuando la compramos, 5 años después, recibo el doble. Elizabeth y yo pudimos conseguir una bonita casa a las afueras de Santa Fe, donde vivimos ahora. Te encantaría, Lisa. 5 habitaciones en 2 acres de terreno con un pequeño lago en la parte de atrás. Fácilmente una casa de $2 millones en el condado de Orange, y pagué $350 por ella. Una ganga. Oficialmente el FBI había detenido el caso en secreto. Con el testimonio de Lisa comenzaron a vigilar a Rick Sheckman más de cerca, y cuando finalmente fue atrapado en una operación encubierta que involucraba a una red mundial de abuso infantil 2 años después, fue llevado ante la justicia y condenado por varios cargos que resultaron en una sentencia de cadena perpetua. Brad lamentó que Lisa nunca viviera lo suficiente para ver eso. En noviembre del 98, 2 meses después de que Lisa saliera del hospital, regresó al trabajo, pero nunca volvió a ser la misma. Durante los 6 meses siguientes, ella y Brad vivieron su vida sumidos en la depresión,
el dolor y la incertidumbre. Brad pudo salir de su propio atolladero de culpa para concentrarse en ayudar a Liz, quien continuaba castigándose por las muertes de Mandy y Alicia. Ambos se sometieron a terapia individual y grupal. La vida se convirtió en una rutina de trabajo, sueño, visitas a la tumba, llanto y terapia. En las pocas veces que Brad pudo lograr que Liz hablara de ello, ella le dijo que no sabía si alguna vez podría perdonarse por lo que había hecho. Su terapeuta intentaba ayudarla a superar la culpa, pero esta persistía. «Me siento como una traidora», le decía Brad en las raras ocasiones en que hablaban del incidente. «Siento que no importa lo que haga, no importa lo que intente hacer en su memoria, que de alguna manera lo mejore, nunca lo hará. Murieron por lo que hice, y ninguna cantidad de dinero donada a organizaciones benéficas en su nombre, ni organizaciones fundadas para mujeres sin hogar, o lo que sea, las traerá de vuelta. Y reparará el dolor que sufrieron. Murieron por un acto egoísta. Murieron porque, por una fracción de segundos, decidí que era mejor que ellos, que merecía vivir más que ellas. Y una vez que metí esos bichos raros en ese tren de pensamiento, no hubo forma de detenerlos. Aunque intenté salvar a Mandy y a Alicia, aún así murieron». Su depresión afectó su rendimiento laboral, pero no la despidieron. George Brooks la asignó a tareas ligeras y cuando no estaban en el trabajo o en terapia, dormía Brad, preocupado constantemente de que ella recurriera al automaltrato. Controlaba su medicación y dudaba en dejarla sola. Poco a poco, cuando se hizo evidente que no representaba un peligro para sí misma, empezó a permitirse breves salidas de casa para lidiar con sus propios problemas. Durante la primavera del 99, Liz empezó a mostrar avances en su terapia. Parecía que estaba progresando mucho. Hablaba menos de su culpa y empezó a pensar en el futuro. Había algo en el comportamiento de Liz, en su mirada, su actitud, que le decía a Brad que estaba superando lo peor. «Puede que nunca me lo perdone, pero puede intentar seguir adelante, ¿verdad?», dijo una noche mientras estaban acostados hablando de sus terapias individuales. Animado por esto, Brad empezó a salir de su propia depresión. Empezaron a hacer las mismas cosas que solían hacer juntos: ir de compras a Triangle Square e ir al cine, seguido de una cena, e incluso salieron con amigos una noche. Y entonces, tan repentinamente como había empezado a mejorar, se fue en picada. Un sábado por la tarde, cuando Brad regresó a casa después de hacer recados en su templada mañana de junio, entró en su habitación y encontró a Liz en la cama. Una caja vacía de pastillas para dormir estaba en la mesita de noche, junto con una nota que Brad no leyó con claridad hasta 3 días después. «No importa lo que haga ahora para mejorarlo, nunca mejorará», decía la nota. «Aunque cometí un terrible error y mis acciones fueron deplorables y no merezco perdón por ellas, el hecho es que luché por ellas. Luché por nosotros cuando nos detuvieron en Ventura, y luché por mi vida en esta cabaña. Luché por Alicia y Mandy, incluso después de que mi propio egoísmo se apoderara de mí. Y luché por mi vida de nuevo en Nevada, porque después de haber sido arrastrada hasta allí, no quería caer sin luchar. Quería lastimar a quienes habían lastimado a Mandy y a Alicia, y las lastimé. Las lastimé mucho. Y me alegro de que sufrieran antes de morir. Pero no puedo vivir sabiendo que a quien causó sus muertes se les permitiera vivir su vida, ser feliz, posiblemente tener hijos y verlos crecer. Eso se les negó a Alicia y a Mandy. Y sé que seré una esposa, madre y ser humano miserable por el resto de mi vida si sigo así. Por lo tanto, no me voy con gran tristeza. Ten esto en cuenta, Brad. Te amo y siempre te voy a amar. Sigue adelante y es lo que yo no podré hacer. Vive la vida, disfrútala. Y lo más importante, aprecia la belleza de ella. Haz esto por mí. No te castigues por lo que hizo tu padre. Tu padre era el monstruo, tú no. Él hizo esto, tú no. No dejes que te hunda. Ojalá pudiera ser lo suficientemente fuerte como para resistir el impulso de terminar con todo, pero no puedo. He intentado ver las cosas desde otra perspectiva estas últimas semanas, pero no puedo dejar de pensar en ellas y en lo que hice. No hay otra opción para mí. Mi camino me ha traído hasta aquí y preferiría elegir este camino que el de la vida, que sé que estará lleno de dolor por el resto de mi vida. Tal vez lo merezca, pero no merezco la posibilidad de poder superar mi dolor y mi miserable existencia y ser feliz una vez más. No merezco la posibilidad de la felicidad y todo lo que puede venir con ella, como nuestro amor y nuestro matrimonio, nuestro embarazo de nuevo y tener hijos. No lo merezco y lo sé y lo acepto. Por favor, comprende, Brad. Y por favor recuerda que siempre te voy a amar.
Con cariño, Lisa. Todavía tenía esa nota de suicidio y la leyó de nuevo mientras estaba sentado junto a la tumba. El papel en el que estaba escrito ahora estaba rayado y arrugado por el constante manejo. Brad volvió a doblar el papel y se secó las lágrimas de la cara. Ahora lo entiendo, dijo mientras sostenía la nota en sus manos. Hizo una pausa por un momento con los ojos cerrados. El sol del atardecer era cálido y la brisa que soplaba desde el océano estaba teñida de rocío salado. Brad suspiró sintiéndose en contacto consigo mismo de nuevo, listo para continuar. ¿Sabes? El año pasado nunca me sentí mejor. Quiero decir, siempre te extrañé y Elizabeth sabe que siempre serás especial en mi corazón. De hecho, fue idea suya que viniera aquí y te dijera esto, así que, bueno, será mejor que me ponga a decírtelo. Hizo una pausa. Había estado ensayando lo que quería decir todo el día y ahora que estaba allí se sentía incómodo. En cierto modo sentía lo mismo que en los meses posteriores a conocer a Elizabeth en una parada de Nuevo México y enamorarse de ella. Sintió una ligera punzada de traición al estar saliendo a espaldas de Lisa, pero también sintió que Lisa le sonreía, que le decía que estaba bien, que era maravilloso y que se lo merecía. Que fuera bueno con ella, que fueran buenos el uno con el otro. Y escuchar su voz susurrar esas palabras en su mente trajo una sonrisa al rostro de Brad. Los 2 años que se había tomado libres del trabajo después de la muerte de Lisa habían sido años oscuros y muchas veces él se preguntaba por qué se molestaba en seguir vivo. Pero fueron sus viajes, conocer gente nueva, mantenerse en contacto con Bill y su madre, y Daniel Kwong, George Brooks y el resto de sus amigos lo que mantuvo a Brad en marcha. A su manera habían ayudado a Brad a encontrar la belleza y la maravilla de la vida de nuevo. Y cuando él y Elizabeth Robles se enamoraron 2 meses después de conocerse en una cena ofrecida por un viejo amigo de la universidad, Brad finalmente sintió que podía poner fin a sus paseos solitarios e intentar apreciar la vida de nuevo. Esto había facilitado el traslado de California a Nuevo México. El condado de Orange guardaba demasiados recuerdos de Lisa, y los viajes que hacía para visitar a su madre y a Billy se volvían menos dolorosos a medida que pasaban los meses. Cuando él y Elizabeth se casaron en septiembre del 2002, su boda se celebró en las colinas que rodeaban Santa Fe, la ciudad que ahora llamaba hogar. ¿Sabes? Ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Desconectarme, quiero decir. Me ha llevado los últimos 5 años aceptarlo y supongo que si me hubiera puesto en la misma situación habría hecho lo mismo. Yo también me habría desconectado. ¿Por qué vale la pena vivir? No lo sé. No sacrificas la vida de los demás por la tuya. Luchas por la vida. Por la tuya y por la de los demás. Cometiste un terrible error y te arrepentiste de ello y... Todavía desearía que hubiera alguna manera de que pudieras retractarte, pero no puedes. No pudiste y yo no puedo retractarme y la vida tiene que continuar, ¿sabes? Así que sigo adelante y ha sido difícil, pero como sabes, el último año más o menos ha sido genial considerando todo lo que ha pasado. He seguido adelante con mi vida, tengo una nueva vida, un nuevo hogar ahora y trabajo para una pequeña empresa en Santa Fe. Y Elizabeth es periodista del periódico local. Nos va bastante bien, ¿sabes? Respiró hondo, miró la nota de suicidio de Lisa y luego se tumbó junto a su tumba. Elizabeth está embarazada, dijo sollozando al pronunciar esas palabras. Sollozaba con una mezcla de orgullo y arrepentimiento porque no fuera Lisa quien gestara a su hijo. Ya pasamos el primer trimestre, la parte más difícil. Cuando nos enteramos me asusté muchísimo, no podía creer que pudiera pasar y pasó y no quería que pasara nada malo, ¿sabes? Así que lo mantuvimos en secreto, esperando y rezando para que todo saliera bien y ya hemos superado el primer obstáculo. En las 2 últimas ecografías hemos oído el latido fuerte y agradable. Sonrió con la vista nublada por las lágrimas. Creo que vamos a estar bien. La brisa amainó. El sol se sentía cálido en la parte posterior de su rostro. Brad se secó las lágrimas de las mejillas y se guardó la nota de suicidio en el bolsillo. Había pensado en destruir la nota durante los últimos meses. Era lo único que tenía que representaba ese horrible momento de su vida. Se había deshecho de otras cosas personales que le habrían traído recuerdos de ese fatídico fin de semana. E incluso, ahora tendía a evitar las noticias y ya no disfrutaba de los thrillers psicológicos como antes.
Había guardado la nota porque sentía que todavía necesitaba esa conexión con esa parte de su vida. No quería olvidar a Lisa. No quería que todo fuera para nada. Brad se puso de pie arrastrando los pies y se sacudió la hierba de los vaqueros. Miró las tumbas reflexionando brevemente sobre Amanda y Alicia, deseándoles lo mejor y esperando que estuvieran en paz, esperando que supieran que las amaba y que siempre las amaría. Se enderezó y se giró hacia la lápida de Lisa, tragando un nudo seco. Sé que volveré pronto. Mi madre todavía está en el condado de Orange y bueno, querrá ver a su nieto. Tal vez algún día, si está bien, pueda traerlo. ¿Estará bien? Una ligera brisa agitaba las hojas de los robles y susurraba sobre su cabello, acariciándolo. Brad cerró los ojos sintiéndose reconfortado por lo que sabía que era una respuesta positiva. Nunca te voy a olvidar, Lisa. Y siempre te voy a amar. Amo a Elizabeth. Nunca pensé que podría amar a otra mujer, pero tú me ayudaste a amarla. Tú me ayudaste a ver la belleza de la vida de nuevo. Si no fuera por ti, nunca habría llegado tan lejos. Este bebé es tan tuyo como de Elizabeth y mío. Brad sonríe hacia la lápida sintiéndose fuerte, sintiéndose más puro y bueno de lo que se había sentido en años. Te veré pronto, cariño. Sé buena conmigo, ¿de acuerdo? Luego se dio la vuelta y regresó a su auto. Y se fue hacia su nueva vida. Escrito del 4 de septiembre de 1999 al 30 de octubre del 2002 en Pasadena, California,